A veces parece que la gente adora salir a conclusiones rápidas, especialmente cuando se trata de negar algo, como si negar una simple galleta automáticamente significara que odias las galletas. De verdad, ¿es tan simple como eso? Por supuesto que no. Vayamos a este video. Estás en laberinto mental. Imagina esta escena. Estás ahí, en medio de un día enloquecedor, sintiéndote como un remolino de tareas y responsabilidades. Entonces, alguien se acerca y te ofrece una galleta. Sí, tan simple como una galleta. Sin pensarlo mucho, dices, no, gracias. Pero aquí viene la parte interesante. En lugar de aceptar tu respuesta con un simple de acuerdo, te bombardean con preguntas como si hubieras cometido un crimen. ¿No te gustan las galletas? ¿Por qué asumimos que todo se reduce a gustar o no gustar? La vida está llena de matices y factores que influyen en nuestras decisiones. A veces simplemente pasamos por un mal momento, por un mal estado de ánimo o incluso por una pequeña dieta o múltiples factores, en este caso una dieta. Pero no se trata de gustos personales, no es cuestión siempre de amor u odio hacia las galletas en este caso. A veces es más sobre el estado de ánimo, la salud o incluso las preferencias. ¿Por qué nos han instado desde que estamos pequeños a siempre recibir incluso lo que no queremos? Te lo digo porque cuando era chica, alguien me decía, ¿te compro algo? No, no, gracias. Nunca he sido de las chicas que les gusta pedir que les compren algo o incluso recibir tanto. Siento que, pues no tengo necesidad. Entonces, mi madre siempre me decía, ¿por qué dijiste que no querías? Hubieras comprado tal o tal. Y bueno, realmente eso se me hace muy exagerado y superficial. ¿Por qué la gente se monta en el juicio superficial? Uno de los primeros culpables es la simplicidad. Es más fácil etiquetar a las personas con respuestas rápidas. Y la sociedad moderna nos ha llevado a pensar de manera binaria. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Lo haces o no lo haces? Como el típico blanco, negro, izquierdo, derecho. Pero la realidad es que la mayoría de nuestras decisiones se basan en una compleja interacción de factores. No es simple esto. Además, las expectativas sociales también desempeñan un papel importante. La gente a menudo espera que sigas el camino normal, lo que se espera de ti. Y si te sales de ese camino, surgen demasiadas preguntas. Pero aquí hago una breve pausa para preguntarte a ti, ¿crees que existe un camino normal? ¿Acaso dicen que un camino normal es lineal y no está lleno de curvas, de caídas, de desastres? Bueno, todos los caminos son demasiado extraños. Pero imagínate, volvamos al tema de la galleta. Si no te comes la galleta, la gente asume que es porque no te gustan, y eso es todo. A veces es más fácil para ellos aceptar esa respuesta que tratar de entender tus razones. Es como este ejemplo que te contaré a continuación. Hoy, mi madrina vino a casa. Como suele suceder en esas reuniones familiares, surgió el tema de un viaje que mi madre hizo recientemente. Pero aquí está la pista de la pregunta superficial. ¿No fuiste con ella porque no te gusta viajar? Es casi como si no hubiera razones legítimas para no haber ido. Incluso me ocurrió algo extraño durante esa salida de ella y mi ausencia de ese viaje. Así que tal vez te la contaré después. Pero ¿habían tantas razones como para no haber ido? Las razones hay muchas. No siempre se reducen a una cosa en especial. Y de hecho, también influye mucho en estos ejemplos como que un día te noten deprimido o te vean con un rostro cabizbajo y te pregunten, ¿por qué estás molesto? ¿Qué te hice? ¿O qué te pasa? Bueno, no todo se reduce a esa persona. Puede que hayas estado triste desde antes. Y claro, la responsabilidad en cada uno de nosotros es tratar de controlar nuestras emociones para que no nos invadan aún más y terminar destruyendo o enloqueciendo a una persona que nada tiene que ver con esa emoción y ese momento que estamos viviendo. Pero a veces las personas o el momento no contribuyen.
La próxima vez que te enfrentes a esas situaciones superficiales, podría ser tentador armar un discurso un poco más arduo sobre las cosas que realmente importan, que no siempre va a ser una u otra cosa, sino que hay demasiadas cosas en juego. Así que sí, a veces negar una galleta o negar algo no tiene nada que ver con si nos gusta o no. En lugar de juzgar apresuradamente, podríamos ahorrarnos un montón de malentendidos si empezamos a cuestionar menos y a escuchar más. Escuchar. Te tengo un video por aquí para que veas que escuchar y oír no es lo mismo. Así que ve a verlo. Espero este video te haya sido de utilidad. Por favor, suscríbete a mi canal. Te espero por aquí en más videos. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en Laberinto Mental.